noticias. Escucho todo el día que la gente se alarma por rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones. Saca el temor y perdona la culpa de sus errores. Chicos y chicas de Casa de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y que Dios siga bendiciendo sus vidas. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a esta nueva transmisión del culto de jóvenes, para lo cual iniciaremos con una pequeña oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde, Señor. Te pido que nos ayudes a entender y comprender la palabra que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que sea para edificación nuestra y poderla aplicar en nuestro día a día. En tu santo nombre, Señor Jesús, te lo pido. Amén. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora tenemos a el Ministerio Ruta 14 de Arequipa y nos trae una bonita alabanza. Alabemos juntos a nuestro Dios. Hola mi gente, que Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Carlos Mozombite, vocalista de Ministerio Ruta 14. Hoy te queremos invitar a que puedas cantar con nosotros. Dice la palabra en Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor. Y si tú estás respirando el día de hoy y te encuentras bien, te invitamos a que cantes con nosotros. Vamos aplaudiendo ahí al Señor y vamos a decirle, oh, y eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Y así me sale. A ti, oh,
Bueno chicos, ahora sí vamos a continuar con la reflexión de la palabra de Dios. Como saben, hemos estado hablando siempre de un tema muy importante para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe conocer esto, la autoridad, ¿no?, de Dios, la sumisión, la obediencia. Y este tema debe ser siempre lo segundo que debe conocer todo cristiano, ¿no? Lo primero obviamente es que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y lo segundo es que al ser nuestro Señor y Salvador le debemos obediencia. Ya lo hemos desarrollado muy bien, pero ahora vamos a ver un caso ya no de errores, ya no de fallas, ¿no? Hemos estado viendo cómo fallaban los hijos de Dios y al final hemos visto también cómo es que encontramos una rebelión colectiva, ¿no? En el caso de Coré, Datán y Abirán. Pero ahora vamos a hablar un poquito de David. De David hay mucho que hablar, pero vamos a hablar solo lo referido a este tema, ¿no? El tema de la autoridad. Lo que sabía David. ¿Qué sabía David? ¿Qué entendía David? Vamos a leer la Biblia. Primera de Samuel 24, 4-6. Dice: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Sí, efectivamente, Samuel fue quien ungió, ¿no?, a Saúl como rey para el pueblo de Israel, ¿no? Sabemos que el pueblo de Israel estaba exigiendo un rey al profeta. Entonces Dios lo escogió y le dijo, ¿no?, a Samuel que lo ungiera para que él sea o se haga rey de Israel. Y podemos irnos a ver este hecho. Primera de Samuel 9. Primera de Samuel 9, 15 al 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y fue así que Saúl conoció, ¿no?, a Samuel y llegado el momento lo ungió como rey. Bueno, Saúl era la autoridad delegada de Dios. Pero Saúl, a pesar del respaldo que tenía de Dios, desobedeció a Dios. ¿Qué pasó cuando desobedeció a Dios? Pues simplemente fue desechado por Dios. Y esto lo podemos encontrar también en 1 Samuel 15, del 10 al 11. Dice: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero vemos que Dios cambió de ungido, ¿no? Ungió a David. En este caso, David era todavía niño o adolescente. Esto también lo encontramos en 1 Samuel. En el capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. También nosotros encontramos, si seguimos leyendo en la palabra de Dios, encontramos que David servía a Saúl. David formó parte del ejército de Saúl y fue elegido también yerno suyo, ¿no? Haciendo un resumen muy rápido de lo que pasó, ¿no? Entonces, tanto Saúl como David eran ungidos de Dios. Pero vemos también que Saúl comenzó a tener celos de David, por lo que quiso matarlo, ¿no? Y David escapó. Igual así se haya escapado, Saúl quería matarlo y comenzó a perseguirlo. Y sucedió que cuando estaban en una de estas ocasiones en el desierto, en este caso en el desierto de Engadi, David tuvo la oportunidad de matarlo. Eso es lo que estábamos leyendo al comienzo, ¿no? Vemos cómo la gente de David comenzó a alentarlo a David, ¿no? Sí, ahora sí, mátalo. Pero David, como vemos en el versículo 6, no quiso hacerlo, ¿no? No quiso matarlo. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Estas palabras que están escritas en la Biblia nos hacen ver que, a pesar de que Saúl estaba persiguiendo a David, David tenía bien claro quién era Saúl. O lo que es más preciso, ¿no? Decir, tenía bien claro quién está sobre nosotros, ¿no? ¿Quién es el que delega? ¿Quién es el que unge? Dios. Pero vemos aquí que sus soldados, sus amigos, ¿no? La gente que estaba con él, como que utilizaban también, otra vez vemos, ¿no? La lógica, ¿no? El razonamiento humano. Y era verdad, ¿no? Dios lo había ungido, Dios le había prometido ser el rey de Israel, y para que él sea rey de Israel tenía que Saúl ya no ser rey. Entonces parecía, ¿no?, que era la voluntad de Dios, porque además encontramos más adelante que ellos estaban profundamente dormidos porque Dios había provocado ese sueño sobre ellos. Entonces todo encajaba, era lógico, y era definitivamente lógico y razonable que David mate a Saúl. El pretexto era ese, ¿no? Que era la voluntad de Dios, que era el plan de Dios, y que David debía matarlo. ¿Qué sabía David? ¿Por qué reaccionó así? El resto de ellos no lo sabía. ¿Qué entendía? Quizás David haya leído la carta de Judas en el versículo 9. Vamos a verlo por si acaso, ¿ya? La epístola de Judas tiene un solo capítulo. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Wow. No encontramos una referencia en el Antiguo Testamento de estas palabras, ¿no? Pero David parecía que entendía muy bien que no está en el poder de un hombre juzgar o aniquilar o pelear contra una autoridad de Dios, por más caída que esta autoridad sea. En este caso estamos viendo, ¿no? En el caso de lo que leemos en la carta de Judas, vemos que el ángel, que es un guerrero, se supone es un enviado de Dios mismo para hacer frente. Inclusive él no quiso, dice la palabra, ¿no?, proferir maldición sobre
sobre el diablo, ¿no? Sobre Satanás. Que el Señor te reprenda. Y Dios mismo también nos dice en la palabra de Dios, nos dice que nosotros tenemos que resistir y Él huirá. No nos dice tenemos que pelear, tenemos que insultarlo, no. Pero en este caso estamos hablando de Saúl el ungido de Dios. David había entendido, había tenido un encuentro tremendo con Dios, ¿no? Definitivamente desde que él era adolescente, niño. Y entendía muy bien quién era Dios, cuál era su voluntad. ¿Qué sabía de Dios David? ¿Por qué entendía él? Y hasta ahora muchos de nosotros no entendemos por qué. A pesar de que tenemos la Biblia y tenemos todos los casos. En otras palabras, por más que Saúl haya sido rechazado, seguía siendo el ungido de Dios. David entendía el principio de autoridad de Dios. Esto es un entendimiento espiritual. Estas pruebas eran necesarias para que David conozca su propio corazón. Y vemos en la palabra de Dios lo que se dice de David, ¿no? David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Si David mataba a Saúl, ¿qué hubiese sucedido? Se convertía en rey al toque, ¿no? No, él solo se convertía en un rebelde más, pero él supo negarse a sí mismo. La obra de Dios, el ministerio que Dios nos da, no está por encima de la obediencia. La obra que Dios nos da, el ministerio que Dios nos da, no está por encima de la obediencia, más bien es la obediencia que está por encima de la obra. Todo hijo de Dios sirve a Dios, pero esta obra, si nosotros estamos obrando, queda sin efecto sin antes no estar sujeto a la autoridad de Dios. Si no hay sujeción, toda obra no sirve, ¿no? La misma palabra de Dios dice, no los conozco, ¿no? A aquellos que vienen y dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, pero nunca estuviste sujeto a la autoridad de Dios. Vemos aquí que si David hubiese tomado el gobierno o el reino por su propia mano, él sería tan inútil como Saúl. Estaría o hubiese estado actuando en un principio de rebelión, un principio satánico. David sabiamente esperó que Dios obrara, y no solo eso, sino que él reconocía la autoridad de Dios. Estamos leyendo, ¿no?, cómo se dirigía a Saúl. Le decía mi Señor, le decía el ungido de Jehová. No le decía ese rey malo que me persigue, no, mi Señor, con mucha reverencia, ¿no? La sumisión a la autoridad no es someterse a la persona, sino es someterse a la unción que está en esa persona. Saúl tenía una falla, ¿no? Muchas fallas quizás, pero esa falla era entre Saúl y Dios. Nadie tiene que meterse. Solo Dios y Saúl tenían que, o Dios tenía que arreglar esa situación. Vemos que David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. En 1 Samuel 26, del 9 al 11, encontramos lo siguiente. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vamos. Otra vez David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿no? Pero no lo hizo.
David prefería, ¿no?, estar en obediencia, sujeto a Dios, antes de salvar su propia vida. Podemos ver aquí que la vida de uno es menos importante que la obediencia. Vamos a leer en 1 Samuel el capítulo 31, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Bueno, vemos que en este caso ya el ejército enemigo estaba totalmente diezmando a los soldados, al pueblo de Israel. Y Saúl se veía perdido. Vemos que él intentó suicidarse, ¿no? Pero si seguimos leyendo más adelante, ya en el segundo libro de Samuel, un amalecita lo ayudó a morir. Y fue este amalecita y se lo dijo a David. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 1, entre los versículos 14 y 16. Podemos leer: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Wow. Vemos aquí la actitud de David. Seguía siendo de total abnegación y sumisión a la autoridad de Dios, ¿no? Dios reconoció a David como un hombre conforme a su corazón. Solo los que se someten a la autoridad de Dios pueden tener autoridad espiritual. Esto es muy serio. No es cualquier cosa, no es un tema más así a la ligera. Es realmente serio. Esto es un conocimiento que Dios nos deja para que nosotros lo tomemos y entendamos, ¿no? Qué tan importante es saber y entender lo que David ya conocía en ese tiempo, ¿no? Ya entendía de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es extirpar de dentro de nosotros toda raíz de rebelión. Debemos someternos a la autoridad de Dios, debemos someternos, ¿no?, a lo que Él nos manda. Debemos someternos también a la autoridad delegada de Dios para que la iglesia pueda ser bendecida, ¿no? Vivimos en tiempos críticos. No es quizás porque Dios ha sido muy fiel, ¿no?, a sus hijos fieles. Quizás Dios quiere probar el corazón también, ¿no?, de sus hijos. Y las circunstancias no son las mismas para todos. En estos tiempos peligrosos vemos que muchas personas, en este caso hablando solo de hijos de Dios, están pasando esta crisis cómodamente, pero también encontramos hijos de Dios que la están pasando muy duramente, con pruebas muy grandes, ¿no? Quizás nosotros tendríamos que poner, ¿no?, a nuestras barbas en remojo y darnos cuenta, ¿no?, porque es un poco triste que nosotros vemos y leemos, ¿no?, la palabra de Dios, como los hijos de Dios estaban advertidos de todo. Ellos sabían, ellos conocían, porque Dios se los decía, Dios se los comunicaba, ¿no? Entonces, no era común que un hijo de Dios pase algunas pruebas inadvertidas. Solamente eso vemos que pasa cuando de repente nosotros estamos distraídos y no estamos atentos a la voz de Dios. Tenemos que conocer a Dios.
más y más. Tenemos que conocerlo, tenemos que buscar a Él, tenemos que escudriñar su palabra. Estos temas son muy importantes, ¿no? Tenemos el ejemplo de David, ¿no? Obviamente David tenía sus errores, también graves. Encontramos también que David buscaba de Dios, ¿no? Encontramos que decía, por ahí encontramos, ¿no? 7 veces al día te alabo, oh Jehová. Algunos teólogos dicen que esta palabra se refiere a que muchas veces o varias veces al día, pero encontramos en otros versículos que no solamente se refería a eso, ¿no? Encontramos en estas referencias que sí, definitivamente habían tres veces por la mañana, otras 2 veces por mediodía, otras 2 veces por la noche. Y hasta ahora creo que algunos del pueblo hebreo lo practican de esa forma, ¿no? Y nosotros cuánto hacemos, cuánto nos postramos ante Dios, cuántas veces al día nos postramos ante Dios. Por eso es que nosotros no estuvimos preparados para esta situación tan triste, ¿no? Estuvimos distraídos quizás en nuestras preocupaciones, en nuestros quehaceres, de repente, ¿no? Formando y construyendo una familia y buscando, ¿no? Buscando que tengan cada uno su casa, o de repente estuvimos construyendo una super iglesia para nada. Dios nos ha juntado, nos ha aislado de todas esas cosas y nos está poniendo, ¿no? En una situación en la que deberíamos de buscar más de Él en todo momento. Muchas personas tienen más tiempo de lo normal, a pesar de que puede faltar dinero, comida, pero hay más tiempo de lo normal disponible. ¿Para qué? No para descansar, no lo hagamos así. Busquemos de Dios, metámonos con Él más y más aún si eres joven, si eres adolescente, no te distraigas con cosas que no te edifican. Inclusive, o sea, definitivamente, ¿no? Como joven, como adolescente, puedes distraerte, ¿no? Puedes buscar, no sé, algún hobby puede ser, ¿no? Pero que no ocupe tu tiempo para buscar de Dios, y que esos hobbies sean conforme a lo que a Dios le agrada, ¿no? Porque no tampoco no vas a estar escuchando música, pues esa música fea que ahora existe, ¿no? Y también, obviamente, los que ya más se están metiendo con Dios, sabemos y entendemos que la música de Dios y la música del mundo tienen una influencia muy fuerte en el espíritu de nosotros. Si nosotros solo escuchamos música del mundo, por más que sea una vez al día o una vez a la semana, pues nos estamos contaminando, ¿no? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero si estás escuchando otras cosas, entonces tu fe en qué está siendo contaminada. Pero bueno, chicos, no se desalienten. La mejor manera de vivir es en función a la voluntad de Dios. Cualquier sufrimiento, si es que estamos con Dios, lo vamos a saber sobrellevar. Él nos va a dar la salida. Así es que no pongamos ni un pretexto para alejarnos de Dios. Peor todavía, los pretextos son estos de que ay no, pero las personas de la iglesia son así, pues estás mirando al hombre y no a Dios. Nunca te acercaste a Dios al ir a la iglesia, solo al hombre, por eso es que por el hombre te puedes alejar de la iglesia y de Dios, pensando que sí estás con Dios. Pero bueno, hermanos, Dios es bueno,
demasiado bueno, es misericordioso. Y es momento de que conozcamos bien lo que Él nos ha dejado, ¿no? De lo que Él nos ha enseñado, y no cometamos los errores que encontramos de muchos personajes en la palabra de Dios, no los cometamos, ¿no? Vamos a hacer una oración para terminar esta pequeña reflexión, y sigan adelante, chicos, no se desanimen. Padre amado, Padre eterno, Padre nuestro, Dios poderoso, Dios maravilloso, santo, único y verdadero, misericordioso y grande eres tú. Eres nuestro Padre sustentador, nuestro Padre sanador. Ayúdanos, Dios. Ayuda a cada uno de los jóvenes y de los adolescentes a escuchar tu palabra. Ayúdalos, Señor. Toca sus corazones y haz que ellos te busquen. Haz que ellos obren para ti, Señor. Maravillas. Muéstrales tu amor y tu misericordia. Sorpréndenos, Padre. Sorpréndenos a todos, Señor. Tú así lo haces, lo has hecho siempre, Señor, y tú eres el mismo. Que tu misericordia se derrame sobre esta tierra, Padre amado. Que estas personas, Dios poderoso, que todavía no te conocen, te conozcan, Señor. Salva las almas, Dios poderoso. Usa a tus hijos. Usa, Dios poderoso, como dices en tu palabra, a todo joven, a todo adolescente. Tú eres maravilloso, Dios. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Dios poderoso. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia tuya, Señor. Gracias, Dios. Sana, Señor. Levanta, Dios poderoso. Fortalece a tus hijos. Une a tu iglesia, Dios amado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te oro. Gracias, Señor. Bueno, chicos. Hasta aquí hemos podido hablar de un poquito más sobre lo que nos enseña la palabra de Dios. Y espero que actúen, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios. Dios lo bendiga, chicos. Nos vemos. Nadie me ve en la intimidad con Él. Cuando soy